que mencionaba Juan Manuel acerca de la teología de la liberación, ahí sí pararon los pelos y dijeron, no, tenemos que deshacer eso porque pues nos está diciendo que volvamos a ser pobres. ¿Y cómo pues alguien de la capacidad del Vaticano con todo el historial, toda la institución, podría renunciar a toda esa opulencia que ha ganado y que supuestamente es bendición divina? Resulta contradictorio, ¿no? Otro ejemplo para acabar, quizás, si alguien ha visto la película La Misión, donde actúa Robert De Niro, puede ver ahí incluso cómo es que va en contra de sus propias ordenanzas. Están los jesuitas defendiendo lo que son las misiones guaraníes en territorio guaraní contra lo que es la esclavización y el sojuzgamiento de muchos de estos pueblos indígenas, y cómo es que en últimas, por orden de la Iglesia Católica, esas misiones tienen que ser abandonadas por los jesuitas. ¿Qué hacen los jesuitas? Se defienden, las misiones se defienden, se hacen en armas, se hacen derrotar, pero ¿cómo es que es interesante cómo es que cuando se les toca los bolsillos a esta institución llamada la católica, es que ahí recién reaccionan y están, incluso se aliarían hasta, especulo, ¿no?, con el diablo para mantener estos privilegios que ellos ya los consideran pues atribución divina, herencia papal, y que hay que mantener esto. Pero resulta perturbador cómo es que hasta ese nivel de radicalidad podría llegar, y ya he dado los ejemplos históricos de cómo es que a aperturas de un mundo multipolar podrían de nuevo, ¿por qué no?, para reciclarse, para reimpulsar esta su institución de la Iglesia Católica, pues volver a estos orígenes, ¿no? Son macabros, pero quizás tienen cierta maña para moverse en estas aguas turbulentas. Compañeros, ¿a quién está levantando la mano? Si no me equivoco. Bueno, lo dejo, pero ahí, para título de reflexión. Y hasta que alguien se anime, entonces voy a agregar una otra hipótesis. Adelante, Anatoly, sí, perdón. Buenas noches, compañero Heinz. ¿Me escucha? Sí, ahora sí lo escuchamos. Compañero Heinz, yo tengo una nota que tal vez alguno ha visto ahí. Hay videos de la arquitectura del Vaticano, especialmente de la sala de conferencias del Vaticano, donde está la figura del Cristo, pero es una figura bien inquietante porque pareciera que tiene doble sentido. Está el Cristo crucificado y detrás tiene demonios, y aparte se ve como que en el pelo del Cristo una especie de rostro de reptil. Lo mismo se dice de la arquitectura del salón principal, que tiene una forma de cabeza de serpiente. Tal vez algunos de ustedes lo han visto. Yo personalmente me llama mucho la atención el video que vi sobre el Papa, Bergoglio, el que murió, en el que él hace mención a la pasión de Cristo como un fracaso, el Vía Crucis de Cristo como un fracaso, el fracaso de la fe cristiana, en otras palabras. Pero él lo decía. Es un video bien corto que está por Telegram, como una especie de, digamos, como una especie de que él no profesa tanto así la fe en Cristo. Eso me hace pensar que probablemente, como decías tú, la fe en cuestión es un mero instrumento de manipulación. Y en nuestros tiempos, lo curioso es que no reconocemos que el Vaticano es un Estado, y como cualquier Estado tiene su territorio, tiene su fuerza armada, tiene su economía, tiene sus manejos por ahí, y es el único Estado que tiene su presencia en otros estados. Tal vez se le dice que es la agencia de inteligencia más grande del mundo. En ese entendido, nosotros estamos de cierta forma siempre a merced de lo que la Iglesia Católica vaya a decidir. Voy a citar
dos ejemplos de intervenciones de la Iglesia Católica que determinaron situaciones políticas bien claramente. Primero, yo recuerdo no sé si ustedes se acuerdan, si lo vivieron, la toma de la Embajada de Japón en el Perú. Fue un hecho algo bien inquietante, y los terroristas del MRTKL tomaron esa embajada en el Perú, en Lima. Tenían de rehenes a funcionarios, inclusive creo que tenían de rehén a parientes del presidente. Lo que pasó fue que eso se extendió mucho tiempo, fueron meses que estaba ahí la gente prisionera, y los únicos que iban ahí a mirar eran los de la Iglesia Católica, como que dice que como intermediarios. Y en lo que iban y venían, también iban y venían con micrófonos. Y digamos que ganando tiempo, mientras por debajo el Estado de Fujimori hacía túneles donde pusieron bombas, y fue así como entraron al final, mediante la violencia, y hubo muertos y toda la cosa. Ahí participó la Iglesia Católica directamente. Otro evento en el que participó la Iglesia Católica, el que ustedes recuerdan, el de la pedofilia. Hace medio año fue más o menos, donde se evidenció que la Iglesia Católica tiene esta práctica muy recurrente, históricamente recurrente. Es algo que se asemeja mucho también al pensamiento del judaísmo, en el cual la pedofilia es visto como algo bueno. Pero hago mención a este punto porque en la agenda, propiamente eh, del movimiento de la bandera de colores, existe un movimiento subalterno que promueve la legalización de la pederastía como parte de las libertades. En el pensamiento judío es legítimo, permitido, que hombres adultos tengan relaciones con menores, y la Iglesia Católica no lo confiesa. Anatoly, tu micrófono. Hola Anatoly, tu micrófono se nos fue, no se te escucha. Bueno, creo que hay problemas técnicos con Anatoly. Vamos a continuar con Ahora él. sí. Sí, ahora sí, ahora sí. ¿Hasta qué parte llegué? No, estabas hablando de que hay una polémica con el mundo judío y la pederastia. No, una similitud, una semejanza. Entonces, hay mucho material en Telegram. Yo sugiero buscar ahí las palabras del Papa fallecido sobre Cristo, sobre la pasión de Cristo. Uno en particular que me inquietó mucho, él hablando con Pedro Sánchez, en el cual le susurraba, y él pensaba que no lo escuchaba nadie, pero las cámaras estaban más a lejos, y le percibieron algo. Él hablaba sobre que le mostraba unos libros que había publicado la Iglesia Católica, donde se decía: estos son nuestros libros que sacamos en nuestras imprentas, y dice, lo que yo escuché, lo que dice el video también, imprentas satanistas, dice. Y tiene que ver mucho con y él lo menciona, con la identidad indígena, dice. Y no es que yo ataque a nuestra identidad, sino que es un instrumento que se emplea a nivel global para sus fines de ellos, muy ecologistas y todo. Y lo menciona así. Y Sánchez estaba claramente convencido del eslogan, de la trama y todo. Y hay cositas así que uno se entera. Eso por ahora. Muchas gracias, compañero Hayes. A ti, Anatoly. Adelante, Jonathan. Hola a todos. La verdad te estuve escuchando esto y bueno, más que un aporte, es un par de cosas que estaba aquí anotando eh, respecto a al tema de la religión católica. Bueno, en primera parte, considero que la religión católica es no sé, un monumento a la incapacidad de asumir la realidad en un aspecto grande,
que se arropa en esto de las palabras sagradas para disfrazar su verdadero núcleo, que yo lo interpreto que es el miedo, la ignorancia y la sumisión. Y entonces aquí me planteo la pregunta de qué clase de verdad puede ofrecer una institución que exige fe ciega, que criminaliza la duda y que ha perseguido durante siglos cualquier forma de pensamiento que no le rinda tributo, o que no se someta a todo lo que diga la iglesia. Y en ese caso, mientras la ciencia avanza, desmintiendo mitos, revelando la complejidad del universo y exigiendo humildad intelectual, la iglesia sigue vendiendo relatos infantiles sobre serpientes parlantes, vírgenes que lloran, que dioses celosos, como si la humanidad aún necesitara cuentos de buenas noches para soportar la complejidad de toda la existencia. Y entonces, ¿para qué sirve la religión hoy? Eso respecto a toda la charla que se dio hoy, que gira en el eje de religión católica, el Papa y todo eso, me planteo la otra pregunta de ¿para qué sirve la religión hoy, salvo para fabricar eternos niños asustados, incapaces de sostener sin un papá imaginario que los vigile desde el cielo? ¿Qué ha aportado realmente al conocimiento humano más allá de la censura, el terror y la domesticación del espíritu, como le llaman? No ha construido telescopios, no ha curado enfermedades, no ha expandido fronteras del saber, ha puesto cadenas, ha edificado culpas, ha instruido a millones a obedecer sin pensar. El catolicismo es la pedagogía perfecta de la cobardía, yo lo entendería desde mi perspectiva, eh, que enseña a arrodillarse antes que a preguntar, a callar antes que a pensar, a temer antes que a entender. ¿Hasta cuándo vamos a tolerar que una institución envejecida, manchada de crímenes y delirios, pretenda dictar cómo debemos vivir, cómo debemos comportarnos, cuánto más debemos arrastrar el peso muerto de una fe que, en lugar de liberarnos, como la mayoría les gusta manejar el tema de la libertad absoluta, nos infantiliza y nos acobarda? Que la verdadera madurez empieza cuando dejamos de necesitar padres invisibles, padres tal vez imaginarios que son un producto para sentirnos seguros. Cuando rompemos ese cordón umbilical con las ficciones reconfortantes y aceptamos sin anestesia la brutal pero hermosa, desde mi perspectiva, verdad de que estamos solos, la religión no nos salva, nos mantiene pequeños, obedientes y temblando en casos inexplicables. Y bueno, eso sería un poco más de lo que pienso a respecto de eso, de que, bueno, lo central de para qué sirve la religión en sí, para qué sirven los conversatorios de religión, en qué aportan. Sí, gracias, Jonathan. Estamos bastante de acuerdo, ¿no? Agregar quizás también la religión católica ha postulado las cruzadas, muchas guerras santas, entre comillas, no olvidarnos de esos factores que en últimas quizás han traído a muchos, a más de un pueblo, incluso en procesos de conquista o de colonización, pues que siempre ha sido en favor de ellos, las labores de las encomiendas y todo lo que se ha hecho en tierras americanas también no se puede olvidar y es motivo de crítica, ¿no? Es motivo también de que vayamos adelante con más aportes. A ver, está José Alejandro, Gerardo, luego Jorge y luego Anatoli, en ese orden, por favor. Súper buenas noches a todos. Ah, sí, es una cuestión latente, ¿no? La religión eh, ya se ha desprestigiado, digamos, un poco, ¿no? Desde Copérnico, Newton, que de por sí ellos tenían sus propias creencias, ¿no? De la época, relacionadas con la química y demás, ¿no? Eso nos lleva a un punto, ¿no? En el que cada cultura va a tener también ciertos tipos de creencias. Y no sé, pues este tema de la religión católica, como un poco estaban ya diciendo, no va a desaparecer, digamos.
al menos no por ahora, no por un buen tiempo, digamos, y eso un poco tal vez como contrapunto y añadiendo un poco lo que decía Jonathan,